tal? Muy buenas noches, mi nombre es Margarito Guadarrama Aguirre, alumno de la licenciatura en Derecho. Actualmente nos encontramos cursando el quinto semestre en su etapa del segundo bloque. Dentro de la materia del sistema penal acusatorio y oral, esta semana nos corresponde realizar una videocápsula, misma que vamos a realizar abordando un tema muy importante como lo es el proceso penal. Eh, Dentro de este proceso penal vamos a poder observar que existen herramientas también importantes como lo es las excusas, las recusaciones y los impedimentos. Eh, Podemos ver que este tema es muy importante porque coadyuva a que los juicios sean justos y sobre todo sean legales, evitando que jueces o autoridades participen cuando puedan estar influidos o no ser imparciales dentro del proceso. Con ello se asegura que quien tome o quien deba tomar las decisiones lo haga de forma neutral, sin ningún tipo de favoritismo ni interés, sobre todo personal. Este, Abordando el tema o una de las herramientas del proceso penal, como lo es el impedimento, vemos que el impedimento se trata de la herramienta, es cuando un juez o autoridad no puede participar en un caso porque tiene algún tipo de relación o situación que afecte la imparcialidad o neutralidad dentro del proceso, como por ejemplo si el mismo juez es familiar de alguna de las partes o si ya participó con antelación en alguna actividad dentro del proceso, y más todavía como otro impedimento es que si tiene algún interés personal que afecte dicho proceso. Por otra parte, la excusa o una excusa es cuando el propio juez o la propia autoridad que participa en el proceso penal reconoce que no debe intervenir, que no debe participar y por su propia cuenta decide retirarse del proceso. Este, Como ejemplo puede ser que se recibe un caso donde la persona o alguna de las personas involucradas es familiar o tiene algún vínculo de parentesco con el juez. Por su lado o por su parte la recusación se trata de la herramienta cuando una de las partes, ya sea la defensa o el fiscal, estos piden que el juez sea retirado del proceso porque se considera que no va a poder ser imparcial o neutral en el momento de la toma de decisiones o en las actividades que se llevan dentro del proceso. Entonces aquí es cuando ya ya no es el juez quien se retira por sí solo, sino que alguna de las partes, como dijimos, la defensa o el fiscal, piden que o solicitan que se retire. Como diferencias de cada una de estas herramientas, vamos a poder observar que el impedimento es un motivo o es alguna razón por la que una autoridad no puede participar dentro del proceso penal. Este, la excusa, la excusa se trata de que la misma autoridad reconoce que no puede participar y por su propia cuenta, como dijimos, ya se retira del caso o ya decide retirarse. La recusación, repetimos que es cuando una de las partes, defensa fiscal, pide que retiren a la autoridad o el juez del caso que se esté llevando. Como causas, como causas de impedimento, tenemos que puede existir la autoridad ser familiar de alguna de las personas involucradas, como ya lo hemos mencionado, tener algún tipo de amistad con alguna de las partes, haber participado dentro del proceso ya con antelación en alguna actividad que se haya llevado a cabo, o como dijimos, tener o existir algún tipo de interés personal y que esto afecta el resultado del proceso. Este, entonces, como un
procedimiento básico, vamos a explicar de manera sencilla que dentro de este tipo de proceso penal se detecta algún tipo de impedimento. Después el juez puede, o más bien como segundo impedimento o como segundo problema, el juez puede excusarse, o una parte puede recusarlo para que siga participando en el proceso penal. Otra autoridad, o alguna autoridad competente revisa el impedimento, y si este impedimento se acepta, el juez es sustituido del proceso. Como un caso práctico, voy a mencionar eh, que supongamos que una persona está siendo juzgada por algún tipo de delito, pero resulta que el juez eh, mantiene un vínculo de parentesco, algún tipo de relación de parentesco con el denunciante. Entonces, claramente vamos a observar, o la autoridad va a observar, que el problema existe, o que el impedimento existe, porque se trata de algún familiar del juez o de la autoridad que participa en el proceso. Entonces, no podría ser el juez imparcial o neutral en las tomas de decisiones. Eh, Aquí pueden pasar dos tipos de situaciones. Una donde el juez se da cuenta y se excusa, por propia cuenta, decide retirarse del caso, como ya lo vimos que la herramienta de la excusa. Como segunda opción puede ser que el abogado defensor o la defensa del, este, del que participa en el proceso presenta la recusación para que retiren al juez o lo cambien, o sea, el juez sea sustituido pues del proceso. Ya como ya vimos, si se presenta el impedimento, otra autoridad o otro juez revisa la situación y decide si procede o no respecto al problema o al impedimento que exista. En el caso que lo más probable es que sí proceda dentro de este ejemplo, y se designe a otro juez para continuar con el proceso. Situación que nos lleva a garantizar o a mantener la legalidad del juicio, y que así todo se lleve de manera justa. Este, Voy a concluir que las recusaciones, las excusas y los impedimentos son mecanismos que resultan de gran importancia dentro del proceso penal, toda vez que ayudan a mantener la imparcialidad, la neutralidad y la justicia dentro de un proceso penal. Con ello evitamos que personas con intereses personales participen dentro de un proceso penal, donde se requiere que se tomen decisiones importantes. Eh, con ello coadyuvamos, o se coadyuva a que los procesos sean justos, sean legales, pero sobre todo sean confiables, para que no se violenten o no se vulneren los derechos de algunas de las partes involucradas dentro del proceso penal. Pues es todo por mi parte. Muchas gracias.